Bueno, en lo que es la hoja del CLAP, el CLAP significa Comité Latinoamericano de Perinatología. Esta hoja se inició en su uso en Montevideo por la unidad o por los servicios de perinatología para establecer durante el control prenatal los factores de riesgo que podían desencadenar o intervenir en complicaciones durante el parto, tanto para la madre como al niño, así como establecer factores de riesgo para el desarrollo neonatal, ¿verdad? Principalmente, estableciendo tanto características demográficas personales, ¿verdad? Antecedentes médicos familiares, ¿verdad? Tanto personales, ¿verdad? Así como también su historia obstétrica. En cuanto a esto, ¿verdad? La mayoría de generalidades, como había mencionado, es una hoja que está realizada por el Comité Latinoamericano de Perinatología, ¿verdad? Y su principal, ¿cómo se llama? Objetivo es ese, ¿verdad? Brindar, ¿verdad? Hasta donde se puede, ¿cómo se llama? Lo que sería ¿cómo se llama? El riesgo, la evidencia del riesgo obstétrico para establecer, en este caso, ¿verdad? Todas las cualidades o características perinatológicas, ¿verdad? O pre-embarazo, ¿verdad? O preconcepcionales que pueden influir, ¿verdad? Principalmente en el desarrollo y en la culminación del embarazo. Es en base a esto que su finalidad siempre va a ser obtener datos sobre la historia prenatal, natal y postnatal, tomando en cuenta que la prenatal va a ser aquella toda la que vamos a recopilar en cada control, ¿verdad? Que se le brinda a la paciente en base a los esquemas y a los protocolos de cada región. La natal va a ser las características que se evidenciaron o que se realizaron o que se brindaron dentro del momento de la atención del parto. Y la postnatal es al momento de darle el alta tanto a la madre como al recién nacido. Lo cual quiere decir que en cualquier momento de toda la etapa, ¿verdad? Tanto prenatal y postnatal, se pueden hacer cambios o se pueden reactivar dichas hojas, ¿verdad? Puesto que estas se llevan en el sistema informático perinatal de cada región para establecer causística o en dado caso, casos, ¿verdad? O datos para establecer cuáles son las principales patologías o complicaciones perinatales que se están dando. A su vez, siempre es importante evidenciar los riesgos y complicaciones de la madre, que quiere decir que en cada uno de los ítems que hay van a existir ciertos parámetros o puntos que van a estar de color, en la mayoría de casos, amarillo, que eso me va a indicar a mí riesgo para la madre, ¿verdad? O en determinado caso, para el feto. Por ende, son muy importantes, ¿verdad? Que se evidencie. En cuanto a esto, alguna de las partes con la componen, como habíamos mencionado en anterioridad, vamos a tener la historia prenatal, la natal, la historia del puerperio y la historia del recién nacido. Cada uno va a tener determinados ítems importantes que tienen que estar llenos. Cada uno de los segmentos o porciones que componen el CLAP tienen que estar completamente llenos, ¿verdad? Puesto que esta información es de suma importancia. En relación a esto, como un ejemplo, ¿verdad? Podemos notar en la porción superior donde están los datos personales, domicilio, ¿verdad? Y la localidad, aún como el teléfono, ¿verdad? Son datos muy importantes, ¿verdad? Establecer el nombre completo de la paciente, su dirección. Si esta dirección, por ser rural, no tiene alguna, ¿verdad? Alguna identificación exacta, ¿verdad? O número, se puede realizar mediante lo que es alguna ubicación, ¿verdad? Punto de referencia. Sí es bien importante establecer también el número de teléfono, puesto que esto nos brindará un medio de contacto. Establecer la edad, puesto que recuerden que las edades también son factores de riesgo, por eso, si ustedes se fijan, existe lo que es la porción del puntito amarillo, que si los rangos están abajo de lo que serían los 18 años o arriba de los 35, ya lo podemos marcar. Al igual la raza, que en nuestra sociedad la mayoría, todos somos mestizos, ¿verdad? No tenemos una etnia pura. Igual el nivel académico, ¿verdad? Puesto que el factor de riesgo es cuando no se puede leer y escribir, tomando en cuenta, ¿verdad? Que aquí hay que hacer la evidencia, porque hay pacientes que consideramos que es alfabeta solo si ha ido a escuela.
¿verdad? Puesto que algunas han aprendido a leer, a escribir, a sumar y a restar, pero de modo empírico. Por eso es que hay que establecer en el nivel de estudio, tomando también en valoración que cuando hablamos en primaria son 6 años de primaria, ¿verdad? De primero hasta sexto grado. En lo que es el bachillerato o secundaria, ¿verdad? Serían los restos de los 6 años y lo que es el universitario, que es la carrera más grande, ¿verdad? O más larga, es la de medicina con 8 años, ¿verdad? El estado civil, que ustedes ahí valoran. Siempre hay que poner el control prenatal. En algunos casos se coloca el código de la unidad de salud donde se lleva o la unidad, el nombre de la unidad de salud. El lugar del parto siempre va a ser el hospital. En el caso de nosotros del hospital, nuestro código es 102011, ¿verdad? Y el número de expediente que tiene la paciente en dicho centro. Hay que establecer específicamente los antecedentes tanto maternos, familiares, ¿verdad? Como personales de esta paciente, puesto que esto es bien importante, ¿verdad? No es lo mismo una paciente que tiene el antecedente que la familia es asmática, diabética, a que la paciente sea asmática y diabética, ¿verdad? O que haya tenido una cirugía pélvica previa, ¿verdad? Esto ya enmarca factores de riesgo, puesto que necesita estudios y en algunos casos valoraciones. Al igual en lo que son los antecedentes obstétricos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, los factores de riesgo son los abortos, ¿verdad? Así como igual los antecedentes de nacidos muertos y las cesáreas, ¿verdad? Aún si esto, la muerte del niño ha sido después de las primeras semanas o en la primera semana del parto, ¿verdad? Es muy importante establecer. También es muy importante, ¿verdad? Establecer lo que serían los datos, ¿verdad? De la gestación, ¿verdad? En lo que sería cuántos embarazos. No es lo mismo una mujer que primer gesta, ¿verdad? A una multípara. Es también importante, ¿verdad? Establecer los exámenes tanto abajo de las 20 semanas como arriba de las 20 semanas, así como también, ¿verdad? Los valores de los exámenes importantes del control prenatal, como es el hemograma general de orina, la glicemia, el tipeo sanguíneo por el factor, ¿verdad? RH negativo, ¿verdad? Así como también los factores de vacunación, ¿verdad? Como sería en este caso, ¿verdad? La antitetánica. Hay que recordar que la antitetánica, si esta paciente se la ha colocado en algún momento de su vida, esta tiene una vigencia de 10 años. Y entonces, si ya se la colocó, se le pone vigente, sí, y no va a llevar marcado en los cuadritos ningún número, puesto que no se le va a colocar durante el embarazo. Se le va a colocar 00. Si este se le colocara durante el embarazo, se colocan durante los meses sobre los cuales se ha puesto la vacuna. La antirrubiola, ¿verdad? Normalmente no se coloca, ¿verdad? Recuerden que 3 meses previo al embarazo no se coloca la antirrubiola y en determinado caso, si ya se le ha colocado en algún momento de la vida, se le pone solo previa, ¿verdad? Y se continúa con todo lo que serían ¿cómo se llama? El llenado. Ahora bien, en cuanto es el llenado de lo que es los controles prenatales, hay que especificar la fecha en que se ha brindado la consulta, la edad gestacional que tiene el momento, ¿verdad? La cual hemos establecido allá donde calculamos la fecha de última regla y la fecha probable de parto, si esta edad gestacional está establecida por fecha de última regla o por ultrasonografía, ¿verdad? Se establece la edad gestacional al día de la consulta, el peso, ¿verdad? La presión, la altura uterina que va a tener para esa edad gestacional, recordando que los movimientos fetales van a estar presentes hasta arriba de las 20 semanas en las primigestas y arriba de las 16 semanas en las multíparas. Antes no tendría por qué estar. Si esto fuese, entonces hay que valorar qué es lo que ha pasado, en dónde está el error, ¿verdad? Al igual, ¿verdad? Que los latidos fetales normalmente los podemos encontrar con Doppler arriba de las 12 semanas, ¿verdad? Y en la parte de los signos y síntomas de alarma hay que colocar si se le ha brindado algún tratamiento por alguna infección específica, alguna ultrasonografía que se ha brindado, ¿verdad? Y dejarlo anotado. En cuanto a la historia prenatal, como les decía, los puntos más importantes siempre van a ser los datos generales, puesto que esto enmarca o nos da una idea de las características patronímicas que tiene dicha paciente, ¿verdad? Si es urbano, rural, ¿verdad? O en su dado caso, ¿verdad? Si tiene hasta cierto punto, ¿verdad? Alguna anomalía, ¿verdad? O alguna dificultad para su
movilización. Recuerden que hay pacientes que son de área rural, pero su, movilidad o su distribución o movilización es fácil, ¿verdad? Pero también al igual, el nivel académico es muy importante en estos pacientes, puesto que eso nos va a dar la idea de la facilidad o factibilidad de entender nuestras indicaciones. La historia obstétrica, ¿verdad? Hay que valorarla, puesto que hay pacientes que van a tener ustedes que han tenido pérdidas gestacionales recurrentes. Eso ya nos estaría dando una pobre historia obstétrica, al igual a aquellas pacientes que han tenido pérdidas gestacionales, o sea, mortinatos, ¿verdad? Las pacientes que han tenido más de 2 cesáreas, ¿verdad? Son factores de riesgo. En cuanto a los antecedentes familiares y personales, lo que más nos interesa en los familiares son las enfermedades crónico-degenerativas, como antecedentes de diabetes e hipertensión, puesto que estos son factores también que pueden desencadenar durante el embarazo. En cuanto a los exámenes de laboratorio de screening, estos nos van a ayudar a establecer, ¿verdad?, principalmente factores de riesgo, ¿verdad? Como en el caso de las pacientes que tienen anemia, ¿verdad? Puesto que esto no puede desencadenar en una malnutrición de lo que sería en este caso el niño, ¿verdad? Al igual, ¿verdad? En el caso de una diabetes, valores elevados de glicemia no puede desencadenar en lo que sería un problema de lo que sería, llámese, una diabetes gestacional, un niño macrosómico o de bajo peso. Al igual, cada uno de las consultas prenatales, puesto que ustedes tienen que estar sabedores que un control prenatal adecuado u óptimo es aquel que va a concluir con lo que serían 5 controles prenatales durante todo el embarazo, ¿verdad? Ya pacientes que tienen más de 5 controles hay que valorar qué factores de riesgo tenía y la que no lo cumplió, el motivo o razón por la cual no la ha cumplido. En cuanto a la historia natal, ¿verdad? Lo importante aquí siempre va a ser lo referente al parto, la fecha que ingresó al parto, ¿verdad? Hay pacientes que se ingresan y pasan 3, 4, 5, 6, 7 días ingresadas, puesto que se les da inducción o la provocación del trabajo de parto. Entonces esto ya es un factor de riesgo, porque ustedes están viendo que la paciente ingresó, para ponerle un ejemplo, fecha 20, pero verificó parto hasta el día 27. ¿Qué pasó durante esos 7 días? ¿Qué pasó? ¿Se le estaba dando tratamiento por alguna infección, en la inducción o conducción, etcétera? También otro de los aspectos importantes es el uso de corticosteroides o corticoides durante el embarazo. Recordar que la época en que ustedes lo pueden ocupar es en el lapso entre lo que sería el segundo trimestre, allá por las 24 semanas, ¿verdad? Desde las 24 semanas hasta las 34 semanas 6 séptimos. A partir de ahí ya no se coloca corticosteroides, estableciendo si se ha cumplido con el esquema total, ¿verdad? Hay que especificar la semana en la que se puso, puesto que eso me orienta, ¿verdad?, a mí, para ya no volverlo a cumplir. Máxime en casos de partos prematuros o en pacientes que han tenido algún riesgo. En cuanto al uso de partograma, en el antaño se utilizaba pasar todos los controles que en el partograma estaban establecidos por el médico staff o residente a la hoja del CLAP, para que el que diera el control postparto visualizara o tuviera una idea de cómo se fue generando el trabajo de parto. En este caso, en la actualidad únicamente se pone VHP, que significa ver hoja de partograma, ¿verdad? Que es cuando se valora el cuadro clínico, ¿verdad? Las enfermedades concomitantes, aquí entran varias, principalmente la hipertensión crónica, ¿verdad?, lo que sería la enfermedad diabética gestacional o la diabetes 1 y 2, enfermedades como anemia, ¿verdad?, infecciones vías urinarias, ruptura de membranas, ¿verdad?, entre algunas, y la corioneonitis, entre las más emblemáticas. Los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿verdad?, puesto que estos son factores de riesgo que se pueden generar durante la gestación, pero también durante el parto. No solo está específico en marcarlas durante el trabajo de parto. Estas enfermedades concomitantes pueden estar enmarcadas también durante lo que sería todo el embarazo. La finalización del embarazo es muy importante, ¿verdad? Porque acuérdense que lo que sería o está relacionado con los partos abdominales son factores de riesgo por el riesgo quirúrgico. En algunos casos, ¿verdad?, la mayoría de partos, ¿verdad?, como ustedes saben, son de vía vaginal,
¿verdad? Y eso es bastante importante. Los datos del recién nacido en cuanto a lo que es el peso, la talla, ¿verdad? Y el perímetro cefálico, puesto que esto nos determina algunos factores de riesgo. Si ustedes observan en la hoja del CLAP, se van a dar cuenta que en lo que es el peso, niños abajo de 2500, hay que marcar un puntito amarillo que está ahí, y lo que son arriba de 4000 también, porque son factores de riesgo para macrosomía y bajo peso al nacer. Al igual, ¿verdad? Al igual, ¿verdad? También lo que sería en algunos casos la edad gestacional, ¿verdad? Hay que establecer si la edad gestacional es por la fecha de última regla que nosotros la hemos tomado o la hemos establecido por VALAR. El ADGAR es muy importante porque acuérdense que esta es una valoración del estado de acomodamiento, ¿verdad? O adecuación del recién nacido a su nuevo hábitat, en este caso, ¿verdad? A la vida postuterina, ¿verdad? Y principalmente son las adaptaciones, cómo responde el niño a su nuevo hábitat, ¿verdad? Y es importante el responsable de atención del parto, la cual se divide entre lo que es un médico, que en este caso puede ser un médico interno, un médico general, un médico residente, el ginecólogo, enfermera, entre algunos, ¿verdad? Puesto que esto va a determinar también el riesgo al cual estuvo sometido el niño, ¿verdad? Por la experiencia de la atención, ¿verdad? Principalmente. La hoja está un poco borrosa, ¿verdad? Pero ¿cómo se llaman los datos del recién nacido? Principalmente, ¿verdad? Lo que establece son en la parte de arriba la fecha en que se ha ingresado, ¿verdad? En algunos casos la hora, ¿verdad? El número de controles prenatales que se ha llevado, posteriormente, ¿verdad? El cumplimiento de lo que serían los corticosteroides, a qué edad, si existió ruptura de membrana, ¿verdad? Se establece también las enfermedades concomitantes, ¿verdad? Entre algunos de los factores de riesgo que pueden estar generando, ¿verdad? Ahí también se evidencia lo que sería la edad, ¿verdad? La hora, fecha y hora del nacimiento, así como los datos del niño y el tipo de parto que se ha generado. En cuanto a lo que es el porperio, ¿verdad? Las características principales que se van a evidenciar, las cuales se encuentran en el lado lateral izquierdo, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Tenemos lo que sería, en este caso, especificar las características de los loquios, recordando que los loquios en los primeros 7 días siempre van a ser de color rojo. Cualquier cambio de coloración, llámese color chocolate, cafezosos, ¿verdad? Negruzcos, hay que llamar la atención porque esto puede ser un signo de infección. Al igual los signos vitales de la madre, ¿verdad? Que hay que establecer si está normotensa, ¿verdad? No está febril, etcétera. También hay un punto importante en lo que es el uso de la inmunoglobulina anti-RH, pero esto es específico, exclusivo, ¿verdad? De las madres con RH negativo. Hay que establecer que hay que enviar el tipeo del recién nacido para valorar el uso y si en dado caso se cumplió, tiene que cumplirse en las primeras 72 horas posterior al parto. La referencia a la madre, si la madre fue referida o trasladada a otro centro asistencial de mayor complejidad o si fue referida para lo que sería el médico o control de la consulta general o a su casa. Y si en determinado caso se fue con algún método de planificación, especificar qué método de planificación. Si estos son naturales, ¿verdad? Como lo que sería el método Billings, ¿verdad? Quirúrgicos u anticonceptivos orales, ¿verdad? Principalmente. En cuanto a las características del llenado del CLAP del recién nacido, hay que especificar si hay la expulsión de meconio, de orina y la succión. Si son normales, están disminuidas, ¿verdad? Principalmente, o hay alguna alteración. Recordar que esto es principalmente para los niños de término o los niños que presentaron un ADGAR adecuado, puesto que niños que nacieron alterados, ¿verdad? Principalmente por prematurez, porque tuvieron algún grado de hipoxia durante el parto, la expulsión de meconio puede ser relativamente no evaluable, ¿verdad? Puesto que están ingresados, ¿verdad? Al igual lo demás. En el caso de que hay malformaciones congénitas, existe una tabla de clasificación de las principales malformaciones congénitas como es hidrocefalia, gastroquisis, craneorraquiquisis, mielomeningocele, tumoraciones de mesenquimatosas, alteraciones musculoesqueléticas, ¿verdad? Hidrocele, etcétera. Entonces, esos códigos se traslapan a la hoja del CLAP en la parte posterior, a donde les ponen ahí, ustedes lo establecen como una malformación grave, ¿verdad? O leve,
¿verdad? Al igual, hay que recordar que la mayoría de niños en el lapso de los primeros 10 días pierden el 10% de su peso al nacer, ¿verdad? Y hay que establecer el peso al nacer, ¿verdad? ¿Y quién es el responsable del alta? Del recién nacido principalmente. Otro componente que en algunos casos el CLAP en antaño traían, ¿verdad? Que es la previa hoja, ¿verdad? Antes del cambio de hoja del 2019, ¿verdad? Traían lo que serían las tablas de altura uterina, en donde se hacía una gráfica teniendo en cuenta desde el percentil 10 hasta el percentil 90, estableciendo que siempre el crecimiento de la altura uterina por la edad gestacional o las semanas de menorrea siempre tendrían que ir formando una curva. Cualquier disminución de esa curva o en la formación de esa curva tendría que estar estableciendo el riesgo de lo que sería un RCIU u un oligohidramnios, pero también al mismo tiempo hay que valorar las características étnicas. Como en algunos casos se dicen, si los padres son de talla baja, tampoco podemos pensar tener abdómenes o alturas uterinas enormes, ¿verdad? Y viceversa. Al igual, la ganancia de peso, ¿verdad? Siempre se tiene que mantener en una forma de curva y no, ¿verdad? En una forma ascendente o en forma, ¿cómo se llama? De espigas, ¿verdad? De sube y baja del peso, puesto que esto indica que está alguna patología o alguna anomalía que está interfiriendo en la ganancia de peso o el mantenimiento del peso. Traía también lo que serían todos los códigos de las patologías maternas, ¿verdad? Al igual que los códigos de las malformaciones neonatales que se le mencionaba con anterioridad. Hay también los códigos de inducción y conducción, ¿verdad? Y la indicación de cirugía, lo cual establecía también el riesgo por el cual se le había indicado la inducción, ¿verdad? Porque no es lo mismo una inducción por un trastorno hipertensivo del embarazo que por lo que sería en determinado caso, ¿verdad? Un parto prolongado, ¿verdad? Para poner un ejemplo. El igual, la cesárea, no es lo mismo una cesárea por cesárea anterior que una por sufrimiento fetal agudo, que son códigos que ahí estaban. Y los códigos de algunos medicamentos que se utilizan durante el trabajo de parto, como lo son oxitóxicos, sulfato de magnesio, transfusiones, ¿verdad? Penicilínicos, ¿verdad? Cefalosporina, aminoglucósidos, ¿verdad? Entre algunos, ¿verdad? Esto sería lo que es la clase de CLAP, ¿verdad? Principalmente es una guía y la cual en la práctica, ¿verdad? Es la que nos establece el llenado adecuado de esto. Hay que establecer que esta hoja, ¿verdad? Es de suma importancia, puesto que lo que nos ayuda a nosotros es principalmente para establecer las características de las pacientes que se atienden en una determinada nursería o en una determinada sala de parto, ¿verdad? Y las características o riesgos que puede presentar la población a la cual se atiende.